Señor y sentíamos la presencia de Dios, amén, mi hermano. Yo decía, cuán importante es que nos congreguemos, cuán importante es que hagamos el esfuerzo para llegar al templo, para llegar a la casa de oración, para poder venir a buscar la presencia del Señor. Yo siempre he pensado de que los cultos, ¿cierto?, son tiempos de capacitación, son tiempos de fortaleza, donde Dios nos llena de su Espíritu Santo para después salir a cumplir la tarea que Él nos dejó asignada a nosotros como iglesia, ¿ya? Así que cuán importante, hermano, es congregarse, como dice la palabra del Señor en hebreo, no dejar de congregarse, ¿cierto?, sino ser constante en buscar la presencia del Señor, porque dice que ahí envía Jehová bendición, amén. Y donde hay dos o tres, ¿cierto?, de repente no necesitamos una gran multitud, solamente dos o tres reunidos con el propósito de adorar al Señor, de buscar la presencia del Señor, ahí va a estar Dios de una manera especial, glorificándose en medio de su pueblo, amén. Busquen su Biblia, mi amado hermano, Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 46. Evangelio de Marcos, Marcos, capítulo 10, versículo 46. Era solamente para ver si estaban atentos, ¿eh? Ustedes saben que estamos estudiando Marcos, amén. Así que Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 46. Amén. Vamos a orar al Señor para poder comenzar este tiempo de enseñanza. Padre, te damos gracias, Dios mío, porque nos podemos reunir, porque tenemos la libertad de congregarnos, de buscar de tu presencia, de poder orar, de poder cantar alabanza, de poder presentar nuestras necesidades y de poder escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias por este privilegio que tú nos das, Dios mío, de poder tener un templo, Señor. Esta libertad que tenemos en ti, Señor Padre, para poder buscar tu presencia sin restricción alguna, Dios mío. Te damos gracias, Dios, por este tiempo, Señor, que tú has preparado para enseñarnos de tu palabra, para capacitarnos, para instruirnos, Señor, para así nosotros poder cumplir mejor la tarea que tú nos diste, Dios mío, de la de ir y hacer discípulos, la de ir y predicar el evangelio, la de ir y ganar almas, Señor. Padre, que no sean mis labios los que hablen, sino que sea tu palabra la que sea transmitida y que nosotros podamos ser buena tierra para poner por obra tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, mi hermano. Amén. Marcos capítulo 10, versículo 46. Así sentaditos como están, le damos lectura en el nombre del Señor. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y le llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Yo al título del sermón del día de hoy le puse: los ciegos ven. No sé si usted recordará cuando Cristo estaba predicando, evangelizando, ganando almas, y los milagros acompañaban, ¿cierto?, el ministerio del Señor. Pero Juan el Bautista estaba en la cárcel, ¿ya? Él lo habían puesto preso por causa también de estar proclamando la palabra del Señor. Y él, estando ahí en la cárcel, se hizo una pregunta y dijo: ¿será este el Mesías? No sé, como que le entró un poquito la duda, ¿cierto? ¿Será aquel que esperábamos? Y la respuesta de Cristo fue: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, y a los pobres es anunciado el evangelio. Este ciego Bartimeo fue uno de tantos ciegos que el Señor sanó. Ya, el Señor durante su ministerio sanó a mucha gente. Y de hecho hay gente que Cristo sanó que ni siquiera está registrado el nombre de las personas. Pero acá se registra el nombre de este ciego. Este ciego tenía un nombre, era Bartimeo. Bartimeo literalmente significa hijo de Timeo. Y probablemente llegó a ser un cristiano famoso en la iglesia primera. Por algo se registra su nombre. Ya por algo queda registro de la persona a la cual el Señor sanó. Amén. Yo estuve buscando una estadística y busqué cuántas personas no videntes hay en Chile. ¿Se ha preguntado usted eso? Muchas veces nosotros, quizás, como no tenemos ese problema de salud,
no nos hacemos esas preguntas o no nos ponemos, ¿cierto?, empáticos o en el lugar de aquellas personas que sufren con alguna discapacidad. Y buscando, ¿cierto?, decía de que en Chile habían 153.560 adultos ciegos, ¿ya? Y había 4.683.567 con pérdida de visión. O sea que estaban perdiendo la visión parcialmente. Y además, ¿cierto?, este artículo del cual busqué dice: las pobres cifras educativas de este masivo grupo de la población derivan en serios problemas para insertarse en el mundo laboral. Además busqué otro artículo, ya, que decía cuáles son las mayores dificultades que sufre una persona no vidente. ¿Cuál cree usted que serán las mayores dificultades que las personas no videntes sufren? El artículo decía, ¿cierto?, que los mayores riesgos que sufre una persona no vidente es caer en la pobreza, para empezar. No tener cómo ganarse la vida, no tener de dónde sacar dinero, quizás que la jubilación no le alcance. Gracias a Dios en este tiempo, ¿cierto?, a las personas con alguna discapacidad se les ayuda. Pero en los tiempos bíblicos no era así, ¿ya? Y hoy en día decimos gracias a Dios se le ayuda con algo, aunque esa pensión muchas veces no es suficiente para poder darle a la persona un estilo de vida que sea digno, ¿ya? Porque es algo solamente superficial, una ayuda. No es algo que realmente lo ayude, ¿cierto?, a poder capacitarse, salir adelante, ser autovalente y poder vivir un buen pasar, ¿ya? La segunda cosa, ¿cierto?, que se presenta como un grave problema para las personas no videntes es la falta de oportunidad laboral. Quizás una persona no vidente dice: bueno, yo recibo mi pensión y a mí además me gustaría trabajar. El problema es que cuando salen a buscar trabajo no encuentran. No hay mucha oferta laboral para una persona no vidente. Y de hecho usted se dará cuenta, cualquier persona que sufra alguna discapacidad, muchas veces los trabajos las personas son rechazadas, son discriminadas y prefieren no tomarlas. Aún eso nosotros lo estamos viendo en el día de hoy con aquellas personas que son adulto mayor. Ya cuando usted cumple su vida útil en la empresa, ya después lo quieren despachar y contratar personas más jóvenes. En muchas empresas sucede esto y hay personas adulto mayor que les cuesta encontrar trabajo. Otra dificultad que encuentran las personas no videntes es la dificultad de realizar sus actividades con normalidad, porque ellos para realizar su actividad siempre tienen que depender de otras personas. Si vas a tomar una micro, alguien te tiene que decir qué micro es, porque un no vidente quizás puede tener muy desarrollado el sentido del oído, pero tampoco va a poder distinguir, ¿cierto?, qué locomoción es, en qué lugar bajarse, qué calle estar. Entonces siempre va a tener que depender de otras personas. Movilidad limitada. Hay personas, ¿cierto?, no videntes que se manejan muy bien, ya quizás con un bastón y todo, pero nunca se van a manejar con la facilidad y la libertad que tenemos nosotros. Siempre quizás van a tener que ir tanteando qué obstáculos se pueden encontrar con el camino, si es que van a cruzar la calle, si es que no vendrá un auto y no los vea, ¿ya?, el chofer. Entonces siempre se van a encontrar con problemas de movilidad. Cuando llegan a su parada, ¿es el lugar para bajarse o no? Por eso yo estos datos se los comparto más o menos para que nosotros tengamos en consideración y en cuenta cómo es la vida de una persona que sufre esta discapacidad, una persona no vidente en nuestros tiempos. Discriminación, entre otros. Esas son, ¿cierto?, las mayores dificultades que sufre una persona con esta discapacidad visual. Yo me acuerdo, hermano, cuando llegamos de Chile, estábamos cerca del cumpleaños de la pastora, ¿ya? Y la pastora quería que le comprara un regalo, ¿cierto? Y andábamos en Conce, y de repente la pastora me empezó a decir: ¿sabes qué, Jorge? No te veo. No te veo, me decía. Veo tu cara, veo todo nublado, me dijo. No te veo, no distingo tus rasgos. Ella no usaba lente en ese tiempo. Y yo le dije: pero es que ¿cómo no me va a ver? No, en serio, veo todo nublado. Justo la llevamos a médico, detectaron una diabetes súper grande, ¿ya? Descompensada total, a usar usar lentes por obligación. Se hizo su primer par de lentes, ¿ya? Después fue pasando el tiempo y ahora hace poco me decía: ¿sabes qué, Jorge? Estoy esperando la micro
fuera del instituto, la micro que me trae para la casa, y no veo el cartel de la micro. No distingo el cartel de la micro. De repente veo que está la pizarra quizás y no distingo bien las letras. No veo los rostros, ¿cierto? Desde lejos. Así que gracias a Dios, ahora llegó el sueldo, amén, cantó Gardel, pudimos comprar, ¿cierto?, su nuevo par de lentes. Y ahora dice cómo cambia la visión con un par de lentes buenos, ¿cierto?, para poder ver desde lejos, para poder no tener esa dificultad cuando venga la locomoción, llegar y tomar la micro y poder llegar al destino sin mayor dificultad. Imagínense lo complicado que es para una persona perder aunque sea un poco de la visión, ¿ya? No totalmente, sino parcialmente. Pero imagínense ahora lo que es para una persona no ver nada. O peor aún, quizás haber nacido sin nunca haber visto nada. ¿Usted se ha preguntado quizás qué sueños tendrá una persona no vidente si nunca ha visto objetos? ¿Cómo serán sus sueños? ¿Cómo se sentirán ellos cuando uno le habla de los colores, por ejemplo? ¿Cómo distinguirán ellos eso? Entonces es complicado, hermano, ¿ya? Y nosotros muchas veces no valoramos lo que realmente nosotros tenemos. Y muchas veces lo valoramos cuando lo perdemos. Dios te ha dado un par de ojos para que tú puedas ver. Te ha dado 2 piernas para que puedas caminar. Te ha dado salud para que puedas ser autovalente, para que puedas desarrollar una vida normal, y debes darle gracias siempre al Señor por tu salud. Para empezar, sigamos adelante. En el tiempo, ¿cierto?, de la Biblia, una persona no vidente no podía trabajar con normalidad. Y por lo general una persona que no veía se dedicaba a pedir limosna. Y esa era la forma que tenía la persona de sustentarse. De hecho, en esta historia nosotros encontramos de que este ciego Bartimeo estaba en el camino de Jericó haciendo ¿qué cosa? Pidiendo limosna. Pidiendo, ¿cierto?, una ayuda para poder valerse, para poder salir adelante en la vida. Muchos, para ganarse la vida, pedían estas limosnas. Para muchos, tener una enfermedad en estos tiempos, además, estaba el estigma social, por así decirlo. Tener una enfermedad significaba de que tú estabas bajo el castigo de Dios. Y eso no siempre es así, ¿ya? No siempre la enfermedad significa que tú estás en la disciplina de Dios. Hemos estudiado esto muchas veces, y a veces las enfermedades vienen por causa del pecado original de Adán y Eva. Estamos en un mundo caído y tarde o temprano vamos a enfermarnos todos, ¿ya? Otras veces, claro, es disciplina del Señor. Otras veces, cierto, son enfermedades que nosotros mismos nos hemos provocado al no cuidar nuestra salud, nuestro templo, que es nuestro cuerpo. Pero, por ejemplo, en ese tiempo estaba la creencia, cierto, de que una persona enferma necesariamente estaba bajo el castigo del Señor. Y es por eso que en otra oportunidad en el Evangelio de Juan, cuando había una persona ciega, los discípulos le preguntan al Señor, le dicen: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Es decir, ni siquiera había pecado él, sino que podía haber pecado sus descendientes, su antepasado, ¿cierto? Para que el pecado cayera ahí y el castigo de Dios lo alcanzara. La respuesta de Cristo fue: no pecó este ni sus padres. Él nació así para que la obra de Dios se glorifique en su vida. Amén. Sigamos adelante. Dios en el Antiguo Testamento, mi hermano, mandó a respetar a las personas no videntes. De hecho, hay un texto bíblico, ¿cierto?, que dice: no pondrás tropiezo delante de una persona ciega. Y también dentro de la ley de Moisés había mandamientos específicos de ayudar a las personas que fueran pobres o pasaran alguna necesidad. ¿Por qué Dios mandó esto? Porque una persona con una discapacidad, mi hermano, aún con su discapacidad, refleja la imagen de Dios. Y Dios dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué debemos amar al prójimo? Porque Dios, cuando creó al hombre y a la mujer, lo hizo a imagen de Dios. Nuestro prójimo refleja la imagen del Señor. Por eso Dios nos manda a amar al prójimo, a ayudar al prójimo, a tratar bien al prójimo, a no maldecir al prójimo, sino a bendecirlo. ¿Recuerda usted cuando el Señor dice: estuve enfermo, me visitaste? Estuve con hambre, me ayudaste. Estuve en la cárcel, viniste a mí. ¿Por qué el Señor dice eso? Porque cada vez que nosotros ayudamos a nuestro prójimo, estamos como ayudándolo a Él. Porque nuestro prójimo refleja la imagen de Dios. La imagen de Dios. Algunos, cierto, tienen la imagen un poco distorsionada por causa de su pecado. Pero aún así, cada persona, cada ser humano que nace, refleja la imagen del Señor, aún con su discapacidad. ¿Ya?
Sigamos adelante. Jesús iba rumbo a Jerusalén. ¿Por qué el Señor iba a Jerusalén? Se celebraba la Pascua de los judíos. La Pascua era una de las fiestas más importantes que tenía la nación de Israel, ¿cierto? El pueblo judío. Y el Señor iba rumbo allá. Él sabía lo que le iba a acontecer en la Pascua. De hecho, el Señor había hablado, ¿cierto? Pasaje antes, versículo antes, y le había dicho a sus discípulos: mira, vamos a subir a Jerusalén, me van a golpear, me van a escupir, me van a matar, pero voy a resucitar al tercer día. Ya el Señor le había advertido. El Señor sabía cuál era el propósito de ir a Jerusalén. Se celebraba la Pascua de los judíos, pero Él debía entregar su vida por la humanidad como aquel Cordero de Dios, como el Cordero de la Pascua, como el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y sabemos de que Cristo murió en esa cruz como un sacrificio, ¿cierto?, por toda la humanidad. Él se entregó voluntariamente para darnos vida por medio de ese sacrificio en la cruz. Y dice la palabra que una gran multitud acompañaba al Señor. Estaban los discípulos, estaba la multitud. Amén. Una gran multitud acompañaba al Señor. Iban con el Señor, ¿cierto?, rumbo a Jerusalén. Sigamos adelante. A esta altura del ministerio de Cristo, ¿cierto?, era sumamente popular. Ya estamos más o menos viendo las últimas semanas, ¿cierto?, del Señor. Recuerden de que el Señor dijo, ¿cierto?, cuando entra en la entrada triunfal a Jerusalén, ya ahí empieza la recta final de su ministerio. Ahí ya empieza a contar la última semana, los últimos días de su ministerio. Estamos ya al final de los 3 años y medio que duró el ministerio de Cristo acá en la tierra. ¿Ya? Entonces el ministerio de Cristo estaba en su apogeo. La gente hablaba de los milagros, la gente oía de las cosas que hacía Cristo, la gente vio los milagros que hizo el Señor. Entonces Cristo era una persona popular a esa altura, ¿ya? Por eso mucha gente, ¿cierto?, al contar los milagros, la gente, ¿cierto?, despertaba fe en ellos, iban y se acercaban al Señor para buscar una solución para su problema. La historia de los milagros y de sus enseñanzas habían circulado por toda Judea y aún por los pueblos vecinos, los alrededores. Nosotros vemos de que aún gente de las naciones circunvecinas venían para oír y para ser sanada y para que Cristo ministrase sus necesidades. Amén. Estos testimonios despertaban la fe de la gente, de que si ellos pasaban una situación similar, estaban viviendo una necesidad, había alguien que los podía ayudar. Amén. Y por eso que es importante, mi amado hermano, contar lo que Cristo ha hecho en mi vida, en tu vida, para que se despierte también la fe en las personas que aún no tienen al Señor. Contar lo que Cristo ha hecho, lo que hemos vivido con el Señor, lo que hemos experimentado, las sanidades que el Señor ha hecho, la respuesta a la oración que Cristo ha obrado. Porque cuando contamos el testimonio, somos testigos de la obra del Señor. Eso despierta fe en aquellos que aún no conocen al Señor. Y ellos dicen: Dios lo hizo con él, Dios también lo puede hacer conmigo. Por eso hay que testificar de la obra del Señor. La Biblia no dice, ¿cierto?, si es que Bartimeo nació ciego o quedó ciego producto, ¿cierto?, del paso del tiempo por alguna enfermedad. Por ejemplo, nosotros en la Biblia encontramos de que Eliseo, ¿cierto?, con el paso del tiempo fue perdiendo la visión. Ya él no nació ciego, pero con el paso del tiempo fue perdiendo la visión. Acá dice que simplemente Bartimeo era ciego. Ya no nos especifica si nació así o por el producto de alguna enfermedad, ¿cierto?, fue perdiendo su visión. La Biblia relata, ¿cierto?, que para sustentarse él pedía limosnas a la orilla del camino. Y él estaba en su rutina diaria, ¿cierto? Estaba en su diario que hacer, cuando de repente oye un murmullo, ¿cierto? Escucha una murmuración, hay unos gritos, algo diferente pasaba en el ambiente. Y como ustedes sabrán, las personas no videntes, aunque ellos no vean, tienen otros sentidos muy desarrollados: el gusto, el tacto, el oír. Entonces él se dio cuenta de que algo raro estaba pasando. Y lo más probable es que él quizás le dijo a alguien: oye, ¿qué pasa? Que siento a la gente alborotada. Y alguien le dijo: ¿sabes qué está pasando? Jesús de Nazaret
el que hace milagros, el profeta de Dios. Y cuando él escucha esto, ¿cierto? Él empieza a gritar, y grita, y grita, y grita, ¿cierto? Empieza: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No fue un clamor pasivo, no fue un clamor: Señor, si tú quieres. No, fue un clamor del corazón, del alma, desgarrador, ¿cierto? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo no sé si usted ha orado así alguna vez, pero este hombre oró con el corazón. Era la única oportunidad que tenía de tener un encuentro personal con Cristo. Cristo iba pasando, él tenía un rumbo fijo, y esta era la oportunidad que él tenía. Era ahí o no era nunca más. Y él a todo pulmón empieza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo comienza a gritar, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Algo interesante, que Bartimeo llama a Jesús hijo de David. Ustedes recordarán la historia que predicó mi hermano Jonathan, ¿cierto? Días atrás, cuando el joven rico se acerca a Jesús. ¿Y cómo le dice el joven rico a Jesús? Maestro bueno. Maestro bueno, ¿cierto? El joven rico lo miraba como un maestro, a Jesús lo miraba como una persona buena. Y después cuando Cristo le dice: y mira, no hay nadie bueno sino solamente Dios, porque ahí Cristo estaba afirmando su deidad también, ¿cierto? El joven le dice después maestro solamente, es decir, no lo consideró más allá que un simple profeta, un hombre que hablaba en nombre de Dios. Pero acá nosotros vemos de que Bartimeo, siendo ciego, no habiendo visto nunca un milagro, no habiendo visto nunca el aspecto de Cristo, no habiendo visto nunca nada más, ¿cierto?, que la oscuridad en sus ojos, él solamente por el oído, por solamente escuchar lo que Cristo hacía, empezó a clamar de una forma diferente. Y él decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y ese Jesús, hijo de David, es un título mesiánico. ¿Por qué? Porque Dios había hablado al rey David que de su descendencia levantaría uno que gobernaría al mundo con justicia. Y era un título que se le aplicaba al Mesías que esperaba el pueblo judío. Este título era mesiánico. Y hay una gran diferencia, ¿cierto?, entre lo que clamaba el joven rico, maestro bueno, maestro, a lo que este ciego estaba clamando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Sigamos adelante. Las multitudes, cuando escuchan, ¿cierto?, de que el ciego está clamando, voz en cuello, ¿cierto?, pregonando ahí: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué hacen las multitudes? Tratan de apagarlo. Cállate, deja de gritar, ¿cierto? Andáis puro gritando, no gritéis más. Cállate, está interrumpiendo al maestro. Y este es muchas veces el común denominador que tienen las multitudes y algunos de los discípulos. Ustedes si recordarán, ¿cierto?, si hace memoria conmigo, en algunas oportunidades los discípulos también impedían que la gente llegara al Señor. Por ejemplo, los niños, ¿cierto?, iban los papás con los niños donde Cristo, y los discípulos: dejen de molestar al Señor, y echaban a los papás con los niños. De pronto, ¿cierto?, una mujer con una hija enferma se acerca a Jesús, ¿cierto? Era sirofenicia y quería un milagro. Y el Señor, ¿cierto?, iba caminando y los discípulos le decían: déjala que se vaya, Señor. Mira, da gritos tras nosotros, despídela. En oportunidades, los discípulos espantaban a la gente porque no entendían el propósito por el cual había venido el Señor. Y la pregunta que nosotros debemos hacernos es la siguiente: ¿hay acaso en nosotros actitudes, comportamientos, acciones que hacen que la gente se espante en vez de acercarse al Señor? ¿Tenemos nosotros alguna actitud quizás sin darnos cuenta, porque puede que sean puntos ciegos, ¿cierto? No voy a llevar a los niños a la iglesia porque hacen desorden. Puede ser, ¿cierto? Me molestan los niños que meten boche. Y así podemos impedir, ¿cierto?, que los niños se acerquen al Señor. O podemos decir: no, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Qué sé yo? Está todo perdido, ¿cierto? ¿O para qué voy a molestar al pastor que venga a orar a mi casa? Si, ¿para qué? ¿Para qué le voy a decir que venga a predicarle a esta persona si no va a cambiar? Puede que hayan actitudes nuestras, comportamientos nuestros
que son puntos ciegos, ¿cierto? Y hacen que impidamos que la gente se acerque al Señor. Y eso debemos analizarlo. Actitudes también, malas actitudes que podemos tener, una mala respuesta, un mal ejemplo, un mal comportamiento, una mala palabra, una mala mirada, amén, hablando justo del tema. Entonces debemos analizar esto, ¿ya? Jesús mandó a llamar a Bartimeo y le hace la pregunta más importante que Dios te podría hacer también a ti en esta noche. Lo manda a llamar y le dice: ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿En qué puedo servirte? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Se imagina que Dios, hermano, le hace esa pregunta a usted esta noche? ¿Qué quieres que yo haga por ti? El auto, Señor. La casa. ¿Qué pedirías tú, hermano? ¿Ah? Acá Bartimeo pidió por una necesidad que él realmente era algo que lo afligía, algo que él necesitaba. Ya, él quería desarrollarse normal, quería hacer una vida normal, quizás quería ver a su familia. Era algo, una necesidad básica del ser humano, el poder ver, la salud. Pero si Dios nos dijera, ¿cierto?, esta noche: ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Será, hermano, de un corazón conforme al de Dios el pedir más casa, más auto, más prosperidad? Peticiones, ¿cierto? Muchas veces peticiones codiciosas o peticiones solamente individualistas, pensando en nuestro bienestar y sobre todo enfocado en lo material. ¿Será eso una verdadera petición genuina de la cual se agradará al Señor? ¿Qué pedirías tú esta noche al Señor si Él te dijera esa pregunta? Bueno, el Cristo, ¿cierto?, nos dice sobre todas las cosas lo que debemos pedir. Y algo que muchas veces nosotros como cristianos no pedimos, que es la llenura del Espíritu Santo. En una parte de la Biblia el Señor dice, ¿cierto?: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Sobre todas las cosas tú debes pedir eso, la llenura del Espíritu Santo, la unción del Espíritu en tu vida. Eso es lo que necesitamos, más que cualquier cosa material o pasajera, ¿ya? Dios, hermano, responde nuestras peticiones conforme a su voluntad. Y Jesús, siendo la persona más importante de este mundo, ¿cierto?, nunca se va a complicar porque lo busquemos, o porque lo llamemos, o porque le gritemos, ¿cierto?, que nos ayude, por favor. Él nunca se va a complicar, Él nunca nos va a atender mal, ni nunca nos va a dejar esperando, ni nunca nos va a decir: yo no tengo tiempo para ti. Él siempre se va a dar el tiempo para atenderte, porque Él es tu Dios, Él es tu creador, Él es tu amigo, Él es tu Padre, Él es tu Salvador. Él quiere ser todo para ti y Él siempre va a tener tiempo para ti. Pero tú muchas veces, ¿cierto?, buscas ayuda, vas donde un médico, te dejan esperando en la sala. Vas, ¿cierto?, al banco a pedir un crédito, no te atienden nunca, ¿cierto? Más encima te evalúan y te dicen que no porque no tenés ficha, no tenés, ¿cierto?, crédito así, historial crediticio, entonces no te dan lo que tú pides. El hombre es así, pero Dios no es así. Dios siempre tiene un tiempo para nosotros. Y si Dios nos preguntara, ¿cierto?, ¿qué quieres que yo haga por ti?, debemos pensar bien esa respuesta en esta noche. Lo que más necesitamos, mi hermano, es vivir una vida llena del Espíritu Santo. Eso es lo que más necesitamos, la unción, la llenura del Espíritu Santo. Hermano, y mira, ser lleno del Espíritu Santo, yo te lo digo, es más que hablar en lengua, es más que profetizar, es más que sigan las señales, los milagros. Eso es parte de los dones, parte de la llenura del Espíritu. Pero ser lleno del Espíritu Santo es poder vivir una vida, ¿cierto?, llena del fruto también del Espíritu Santo. Una vida profunda de comunión con el Señor. Una vida donde tú puedas sentirte pleno, satisfecho con el Señor. ¿Ya? Eso es ser lleno del Espíritu. Porque algunas veces hablamos lengua acá en la iglesia y llegamos a la casa, ¿cierto?, enojados, y también hablamos lengua. Pero hablamos quizás lengua no de las angelicales. ¿Ya? Y también la palabra de Dios dice, ¿cierto? Dice: en un día le dirán: Señor, en tu nombre profeticé, sané y todo el tema. Y Cristo le dijo: nunca los conocí.
En cambio, si tú vives una vida llena del Espíritu, en comunión con Dios, en obediencia a Dios, llena del fruto del Espíritu, Dios te va a decir: tú eres mi hijo, porque yo moraba contigo en tu corazón, en tu vida. Por eso esta es la petición más importante. Amén. Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. Y Bartimeo recobra la vista. Y en ese vete hay una coma, ¿cierto? Y usted sabe que una coma es un tiempo de espera. ¿Se imagina? Usted va a pedirle al Señor y dice: Señor, yo quiero esto. Y el Señor le dice: vete. Y uno dice: pero Señor, yo quería mi milagro, yo quería mi respuesta, Señor, ¿qué pasa? Pero no termina ahí la oración. Hay una coma, hay un tiempo de espera, ¿cierto? Y Dios le dice: tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Es decir, este ciego, hermano, recibió no tan solamente lo que él pidió, la sanidad física. Este ciego recibió la salvación de su alma. Porque la palabra dice: vete, ¿cierto? Tu fe te ha salvado. El ciego recupera la vista y seguía a Jesús en el camino. Eso es lo que Dios quiere también en tu vida. Bartimeo no solo recibió la vista, sino recibió la salvación, ya que dice la palabra que seguía a Jesús en el camino. Muchos hoy en día quieren el milagro, pero no quieren seguir a Jesús en el día a día. Muchos, cuando tienen necesidad, quieren la sanidad, quieren el milagro, quieren la respuesta, pero después que Dios obra, se olvidan del Señor y ya no quieren seguir a Jesús en el camino. El milagro más grande, hermano, que Dios quiere efectuar en nuestra vida es la sanidad de nuestra alma. Sanar nuestra ceguera espiritual en primer lugar, y después, ¿cierto?, nuestra sanidad física. Sigamos adelante, ya con esto vamos terminando. Hay una ceguera, mi hermano, en este tiempo, que es la peor ceguera de todas. Y como dice el dicho popular, no hay peor ciego que el que no quiera ver. ¿Ya? El peor de los ciegos es todo aquel que, teniendo la vista, no puede ver. Hay una ceguera espiritual. La ceguera física, hermano, no es un impedimento para ser salvo. No significa de que estás bajo el castigo de Dios ni nada de eso. Hay personas que son no videntes, son hijos de Dios, predican, cantan, ¿cierto? Y son salvos. Y Dios, por un motivo en específico, un propósito, ha decidido no sanarlo, pero sí les da la salvación. El problema que enfrentamos es que hay ceguera que nos priva de la salvación, y es la ceguera espiritual. Jesús dijo: teniendo ojos no ven, teniendo oídos también no oyen. Amén. Sigamos adelante. ¿Cómo se manifiesta la ceguera espiritual? Al no ver la realidad de que Dios existe. El ateísmo, ¿cierto? No darse cuenta, hermano, que Dios existe. Una persona ciega solamente espiritualmente puede seguir creyendo en este tiempo de que el mundo es producto de la casualidad y que él o ella es evolución del mono. Una persona ciega, una persona necia, solamente puede creer semejante barbaridad en este tiempo. Y es tremenda la ceguera espiritual, que aún científicos y personas hablan, ¿cierto?, dándoselo de personas fundamentadas, doctas, ¿cierto?, sobre la evolución y todo ese tema, y son ciegos espiritualmente. Una persona ciega, una persona necia. Por eso la Biblia dice el necio en su corazón: no, Dios no existe. Porque solamente es abrir los ojos y darte cuenta de la creación, darte cuenta de que el azar no puede formar todo esto que estamos viviendo. Solamente una mente maestra, solamente una persona sobrenatural, solamente Dios pudo haber hecho esto. Debes ser muy ciego realmente para no darte cuenta de que Dios existe. Amén. La segunda ceguera es no ver la condición pecadora que uno tiene. Yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie. O muchas veces, escuchando la Biblia, exponiéndose la palabra, uno, ¿cierto?, es ciego espiritualmente a su pecado y no hace los cambios, los ajustes necesarios en su vida para ordenarse de acuerdo al Señor. Estar enceguecido en la falsa doctrina. Hay que ser muy ciego, hermano, muy ciego para, por ejemplo, caer en secta, ¿cierto? Y hay una secta, hermano, pero que tú tienes que tener más fe en eso
que la fe que te pide Dios en el Evangelio. No sé si ustedes han estudiado, por ejemplo, lo que creen los mormones. Es que, hermano, tienes que tener más fe para creer eso que lo que Dios te pide en el Evangelio. Porque rayan en lo absurdo, rayan, hermano, en lo ilógico. Entonces hay gente que está ciega en sectas, ¿ya? La ceguera del orgullo, ¿cierto? Las personas que son ciegas por el orgullo y que no admiten sus errores, no admiten que están mal, que se equivocan. Las personas ciegas a la necesidad del prójimo, que muchas veces tú ves tanta necesidad y tú pasas de largo nomás, ¿cierto? Te da lo mismo. Ciego a la necesidad del prójimo. Amén. Tampoco se trata de que uno, no sé, salga todos los días con una bolsa de plata a las calles, ¿cierto? A regalar. Pero muchas veces Dios te va a poner personas específicas a las cuales tú ayudar. Y no puede hacerte el ciego, ¿cierto? Cuando Dios te pone esas personas. Estar enceguecido por el pecado. Otra ceguera espiritual. Estas personas que, conociendo la verdad, conociendo el Evangelio, caen en pecado, saben que están mal, saben que lo que está haciendo está mal, pero aún así no quieren abrir sus ojos espirituales y hacer los cambios en su vida. Y decir, no, yo estoy mal, voy a arrepentirme, voy a cambiar. En la Biblia encontramos el ejemplo, por ejemplo, de David. David pecó, cayó y todo, pero cuando Dios le dijo, tienes que arrepentirte, él hizo los cambios en su vida necesarios. Abrió sus ojos a la realidad. Cuando el profeta le dijo, ese hombre eres tú, él cambió. Pero hay muchos que Dios le dice, ese hombre eres tú, ese hombre eres tú, ese hombre eres tú. Y ellos, no veo, ¿cierto? No se dan cuenta, permanecen en su ceguera espiritual. Sigamos adelante. ¿Qué aplicaciones sacamos de esta palabra? Jesús, hermano, es el médico eterno y Él puede sanar nuestras enfermedades físicas y espirituales. Si estamos pasando algún problema de salud, clamemos a Él y pidamos nuestra sanidad. ¿Ya? Cualquier problema de salud que usted pase, pida la sanidad al Señor. Oremos también, hermano, por aquellos que están enfermos espiritualmente. Oremos por la sanidad espiritual de los hermanos que se han apartado, que el pecado, ¿cierto?, lo ha enceguecido, ya que sus ojos fueron oscurecidos y se han apartado del camino. Y pidamos al Señor que abra también los ojos de aquellos que están ciegos en este mundo. Nuestra familia, nuestros familiares, que muchas veces no quieren abrir sus ojos, ¿cierto?, al Evangelio. Y dice la Biblia, se envanecieron en su propio razonamiento, creyendo ser sabios, se hicieron necios, ¿cierto? Su ceguera espiritual no ha salido de su vista. Amén. Así que este es el mensaje del día de hoy. Oremos al Señor, mi amado hermano. Padre, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo que podemos aprender, Dios mío, un poco más de tu palabra, Señor. Padre, por medio de esta historia, Señor, tú nos hablas, Dios mío, de que hay una ceguera, Señor, más allá de lo físico, Señor. Hay una ceguera espiritual, Dios mío, que nos impide, Dios mío, ver tu reino, entrar en tu gloria, ver lo hermoso, lo maravilloso, lo perfecto, Dios mío, que eres tú, Señor. Padre, el pecado, Dios mío, ha cegado, Señor, el entendimiento de muchos. Amado Dios, el orgullo, Señor, ha cegado, Dios mío, amado Dios, la vida de muchas personas y le impide, Señor, tener esa humildad, Dios mío, de reconocer que tú eres real, que tú existes, Señor. Padre, hay mucha gente que prefiere, Señor, quedarse con la venda en sus ojos antes, Dios mío, de darse cuenta de la realidad de que tú existes, Dios mío. Padre, muchas veces hay gente que hasta busca, Señor, argumentar y fundamentar, Dios mío, en contra, Dios mío, de ti, Señor, con tal de no abrir sus ojos. Por eso tu palabra declara, Señor, de que tú abres la vista, Señor, a aquellos que están ciegos, Señor. Padre, no hay peor ciego, Dios mío, que aquel que no quiera ver, Dios mío. Por eso en esta noche oramos, Señor, por nuestra familia, oramos por nuestros vecinos, oramos por todos aquellos que están enceguecidos espiritualmente. Padre, para que tú abras los ojos, Señor, para que tu evangelio alumbre, Señor, su entendimiento, su vista espiritual, y se den cuenta de esta realidad, de que tú existes, Señor, de que tú les amas, Dios mío, de que tú pagaste el precio de su salvación, Señor, y de que hay una vida eterna, Dios mío, que le está esperando
Amado Dios, oramos que los ojos espirituales, Señor, de aquellos que están ciegos, sean abiertos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mi amado hermano.